Muy buenas a todos, bienvenido a su programa Ministerio El Evangelio de la Cruz. Hoy tenemos un invitado especial, pastor, profesor, escritor de libros, Benjamín Escalante, un maestro. Bienvenido. Gracias, Johan, por la bienvenida. Un placer estar contigo y estamos aquí para compartir, aprender y poder ayudar a todos nuestros hermanos en lo que podamos. Muchas gracias por la invitación. Eres bienvenido, mi hermano, a este canal. Yo sé que tú también tienes un canal, si se lo puede dar a los hermanos. Sí, claro que sí, tenemos un canal en donde tenemos varios videos, bastantes videos de temas bíblicos variados. Se llama un canal de YouTube que se llama Casa de Dios, Casa de Estudio, Reino de Dios. Casa de Estudio, Reino de Dios. Sí, sí, y también eres autor de varios libros. Bueno, hemos escrito últimamente dos libros que están bastante enfocados en un tema que es la ley de Cristo o la ley del Mesías. Y el primer libro se llama Introducción o una introducción a la Torá o a la ley del Mesías. Y el segundo se llama La Torá de Yeshua. Muy interesante, muy interesante. ¿Y cómo nosotros encontramos los libros? Bueno, una manera fácil de poderlo hacer pudiera ser, uh, yo tengo una página en un lugar que se llama academia.edu, en donde pueden buscar mi perfil y ahí van a encontrar mis dos libros, están gratuitamente disponibles ahí. Esa sería la forma más fácil. Sí, Otra forma podría ser que me pueden enviar un correo electrónico personalmente y con mucho gusto se los hago llegar en formato PDF, en formato digital a Ben Instituto. La dirección es beninstituto@gmail.com. o sea que esos libros son para edificación a la iglesia y me está diciendo que son totalmente gratis. Así es, son enteramente gratuitos y estamos tratando de que ese material pueda llegar a las personas porque pues necesitamos todos capacitarnos y el tema de la ley de Cristo es un tema muy interesante, pero es un tema que no se toca muy a menudo ni en las prédicas de la iglesia, ni tampoco se toca muy a menudo en lo que es pues los canales en las redes sociales. Interesante, interesante. Yo quise darte mi invitación para que hablemos varios temas que están surgiendo, diferentes ramas del judaísmo. Entonces, me encantaría, ¿verdad? Que como tú eres experto, he estudiado bastante esos temas, yo quiero que tú nos enseñes un poquito sobre, por ejemplo, los mesiánicos. Es una secta, eh, los mesiánicos son verdaderos. ¿Qué podemos aprender de ellos? Eh, podemos escuchar a esa persona como cristiano porque están surgiendo de una manera, ¿cómo te digo? Ese movimiento ha surgido y ha tomado mucha fuerza. Bueno, es una pregunta muy, muy buena y muy interesante y la respuesta te la pudiera dar muy rápidamente, pero yo creo que una respuesta larga y amplia sería mucho más edificativa, ¿verdad? Porque hay cosas que a veces no se pueden explicar en 1 o 2 minutos. Así que si tenemos el día de hoy el tiempo, pues podemos empezar por esa parte. Cuando nosotros queremos identificar un grupo o analizar un grupo, antes que nada, déjame decirte que lo que voy a hacer es hacer un análisis, pero no de las personas como personas, porque cada quien, el corazón de cada quien nada más Dios lo conoce. Entonces yo no voy a estar haciendo un análisis ni juicio sobre las personas. Voy a hacer nada más un breve análisis de sus enseñanzas. Interesante. Entonces, no estamos aquí para juzgar personas, estamos aquí para discernir enseñanzas. Entonces, antes que nada eso, porque yo creo que
por muy equivocada o correcta que sea una persona en su manera de pensar o de creer bíblicamente, cada persona tiene derecho a hacerlo de acuerdo hasta donde entiende, hasta donde la revelación de Dios lo ha llegado a alcanzar. Y en ese sentido, pues todas las personas pensamos que estamos en lo correcto, ¿verdad? Pero por eso digo, no estamos aquí para pasar juicio sobre ninguna persona, ¿ok? Ya sea que estén correctos o equivocados, eso nada más Dios emite juicio sobre ellos, sobre nosotros también, de manera que Dios es el único juez. Y de antemano me desligo de cualquier juicio personal en ese sentido, ¿verdad? Lo respetamos y esperemos que ellos también nos respeten a nosotros, ¿verdad? Ahora, ya yendo a un discernimiento en cuanto a las enseñanzas, la primera cosa que tenemos que mencionar es que los grupos mesiánicos no son un frente común único. Como por ejemplo en el cristianismo, en los grupos evangélicos que conocemos, que hay diferentes frentes dentro de lo que es el movimiento evangélico. Por mencionar algunos, nada más voy a nombrar algunos grupos. No significa que ellos sean mejores ni peores que otros, nada más son unos ejemplos. Tenemos los bautistas, tenemos los presbiterianos, tenemos los pentecostales, tenemos los metodistas y así sucesivamente, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no estamos hablando de que unos sean mejores que otros, simple y sencillamente estamos queriendo decir que cada grupo tiene un tipo muy especial de tener un matiz en el cristianismo, o sea, le da una cara al cristianismo un poco diferente en cuanto a su creencia y en cuanto a su práctica, pero estamos de acuerdo en que todos esos grupos están unidos en un frente común y seguimos una doctrina común, central al cristianismo, lo que nos hace considerarnos hermanos unos a otros. Ahora, a lo que yo me refería con decir que hay una multitud de grupos dentro de lo que es los evangélicos. De la misma manera, hay una multitud de grupos entre los grupos mesiánicos. A veces nosotros pensamos que con decir mesiánicos todos creen igual, como decir, los bautistas todos creen igual, o los presbiterianos todos creen igual, y ahí ya los identificamos en un grupo, pero no es así. Los mesiánicos vienen en muchas formas y en muchas maneras también. Y lo primero que hay que decir es que hay verdaderos mesiánicos y hay falsos mesiánicos. A los que son falsos mesiánicos, yo utilizo la palabra pseudo mesiánico, porque la palabra pseudo significa falso, o sea, alguien que se hace pasar por verdadero, pero que no lo es, ¿verdad? Entonces, yo por eso les determino en mi vocabulario pseudo mesiánicos, pero significa falsamente llamados mesiánicos, ya sea que ellos mismos se llamen mesiánicos o que otros los consideren mesiánicos. Si no lo son, son pseudo mesiánicos. Entonces, para empezar, tenemos que hacer esa diferencia. Ahora, Ok, muy bien. entre los mesiánicos verdaderos, la primera cosa que tenemos que decir cuando los analizamos es que para poder ser un mesiánico verdadero, tienes que ser en el sentido del grupo que tú me estás mencionando el día de hoy, o de los grupos que me estás mencionando el día de hoy, tenemos que decir que los judíos mesiánicos verdaderos son aquellas personas judías de ascendencia judía, o sea que sus ancestros, biológicamente hablando, eran judíos, y entonces genéticamente o en su etnia, en su grupo étnico, son judíos de raza, por así decirlo, o de cultura. Y entonces la mayoría de los que hoy día que conocemos como verdaderos judíos mesiánicos son aquellos que, siendo parte de ese grupo étnico judío, viene del conocimiento de Jesucristo y lo aceptan como su Mesías, el Mesías de Israel. De manera que un judío mesiánico verdadero es todo aquel judío que, siendo creyente del Mesías, se convierte en un discípulo o en un seguidor de Jesús. Obviamente, ellos van a tener su forma cosmética o estética de presentar y de ver las cosas porque lo hacen a la manera judía, según su cultura. Y eso es lo que básicamente significa ser un judío mesiánico.
O sea que no es diferente a lo que era la presentación que tenemos en el libro de los Hechos de, por ejemplo, los apóstoles originales de la Biblia. Estamos hablando de Pedro, de Pablo, de Bernabé, de Jacobo, de Juan. Todos los apóstoles originales de la Biblia eran, en el verdadero sentido del término, judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque eran judíos de raza que habían aceptado la llegada del Mesías en su primera venida y reconocían en Jesús, o como ellos le determinan o lo denominan en su lenguaje hebreo, Yeshua. Él era el Mesías divino, profetizado, que llegó y trajo un mensaje específico para el pueblo de Israel. Y pues los apóstoles o los discípulos que creyeron en ese mensaje se convirtieron en un grupo de judíos mesiánicos, porque la palabra mesiánico es lo mismo que cristiano, en el sentido original del término. Ahora, el día de hoy vemos que ha habido un resurgir de ese movimiento judío mesiánico en personas que de verdad son judías. Algunos de ellos han sido judíos muy religiosos, por ejemplo, judíos que estaban en el movimiento ortodoxo. Antes que nada hay que mencionar que aún en el judaísmo profesante del día de hoy, hay diferentes, y no estoy hablando de los judíos que creen en Cristo, sino de los que no creen en Cristo. Hay diferentes movimientos de los cuales cuando creen se convierten en mesiánicos. Pero, por ejemplo, un judío mesiánico puede haber tenido un trasfondo antes de creer en Jesús en el día de hoy. Puede tener un trasfondo ultra ortodoxo, o un poco más reservado sería ortodoxo, ¿verdad? Un poco menos todavía sería un conservador. Otro poco menos sería un reformado. Y otro poco menos que eso sería un progresista. O un reconstruccionista, como le llaman, ¿no? Entonces, dentro del movimiento judío no creyente en Cristo hay diferentes maneras de vivir el judaísmo. Así como hay aquellos que son ultra, digamos, ultra religiosos, o los ultra ortodoxos, hay hasta aquellos que son judíos y son ateos. Y por ejemplo, a eso se les llaman judíos humanistas, ¿verdad? Entonces, ahora, dentro de todos esos campos que te he mencionado de judaísmo, la persona puede venir a ser creyente en Jesús el Mesías el día de hoy, y puede venir del campo de ser un judío ateo y ahora se convierte en creyente, o puede venir hasta la otra ala, que es un judío ultra ortodoxo, creer en Jesús y venir a ser parte también del movimiento mesiánico. Entonces, las fuentes de donde los judíos mesiánicos vienen pueden ser diferentes, ¿verdad? Desde el secular completamente hasta el súper ultra religioso. Entonces ya hemos definido lo que significa un verdadero judío mesiánico. Ahora, esta definición que estoy dando es una definición más que nada desde un punto de vista social o sociológico, ¿verdad? Todavía no he llegado a un punto de vista teológico, sino sociológicamente, eso es lo que es, o sea, en su movimiento dentro de la sociedad. Ahora, uno que por así decir, queremos hablar de los pseudo mesiánicos ahora, son aquellos que se visten como judíos, que abrazan costumbres judías, que abrazan el idioma hebreo y abrazan un sinnúmero de tipos de prácticas y de creencias que tienen su fuente común del judaísmo, y que siendo gentiles, no judíos, sino gentiles, entonces, y muchos de ellos siendo ya cristianos y cristianos evangélicos, dejan su cristianismo evangélico por alguna razón que ellos hayan encontrado. No vamos a hablar de las razones ahorita. Y entonces abrazan o entienden que es necesario para ellos como gentiles cristianos evangélicos dejar su creencia y su fe evangélica y su práctica evangélica, y entonces entienden que la Biblia los está llamando a hacerse o convertirse a la cultura de Israel, a la cultura judía,
Y entonces a esos le llamamos pseudo-mesiánicos, porque no son judíos mesiánicos, sino son gentiles cristianos que se quieren hacer pasar o vivir o aparentar ser judíos mesiánicos. Entonces a eso le llamamos pseudo-mesiánicos o falsos mesiánicos, porque no son judíos de raza, ni de cultura, ni de trasfondo, sino que la mayoría, si no es que todos, han sido cristianos evangélicos que han renegado de su fe evangélica y entonces se han convertido ellos mismos, porque la realidad es que a veces no son ni siquiera los mismos judío mesiánicos los que los atraen o los llaman para convertirse al judaísmo mesiánico, sino que son ellos mismos los que andan buscando y picando de flor en flor hasta que encuentran algún gentil pseudo mesiánico que los empieza a judaizar y entonces caen en esa red y entonces vienen a ser parte de un movimiento que no es judío mesiánico, sino que se llama el movimiento de raíces hebreas. Entonces ahí hay que diferenciar y hacer esto bastante claro. Existen los verdaderos judíos mesiánicos y existe un movimiento que se llama el movimiento de raíces hebreas, que es un movimiento de gentiles haciéndose pasar por mesiánicos. ¿Y por qué digo que se hacen pasar por mesiánicos? Porque empiezan a adoptar la vestimenta judía a la hora de hacer su práctica religiosa. Se empiezan a poner el talit, que es un manto de oración, se empiezan a poner la kipá, que es un gorrito que va en la cabeza, empiezan a vestirse con algo que se llaman los tzitzit, que son unos flecos, que los que son judíos verdaderos observantes de la ley mosaica se los ponen, ¿verdad? Y visten con ellos durante todo el día. Y ellos empiezan a hacer eso. Muchos empiezan a imitar, a dejarse crecer la barba, ¿verdad? Porque los judíos practican eso, los judíos religiosos también. Entonces, empiezan a hacer una serie de cosas. Algunos de ellos empiezan a utilizar algo que se llama la mezuzá, que es una cajita, una tirita así como de madera o de cerámica que se pega en la entrada de la puerta, que utilizan las casas judías. Y pues, como están tratando de aparentar ser judíos, pues también lo hacen y lo empiezan a pegar en la puerta de su casa, ¿verdad? Empiezan a guardar todo tipo de festividades. La primera y más importante para ellos en este movimiento pseudo-mesiánico es lo que es el sábado semanal, que ellos le llaman Shabbat, a la manera como lo pronuncian los judíos mesiánicos verdaderos. Empiezan a practicar, al igual que los judíos mesiánicos verdaderos, empiezan a practicar las fiestas, lo que se conoce del antiguo pacto. Interesante es que cuando tú llegas a un movimiento de raíces hebreas y ellos empiezan a practicar estas cosas, te das cuenta que no lo hacen como lo hacen los verdaderos judíos mesiánicos, porque aunque tienen esa intención, no tienen el trasfondo ni el conocimiento cultural para saber cómo se debe de hacer verdaderamente. Entonces lo hacen de acuerdo hasta donde llega su entendimiento. Interesante. Entonces, no hay que confundir los dos grupos, son dos grupos muy diferentes. El judío mesiánico es el verdadero judío que acepta a Jesucristo y que empieza a creer en Yeshua como su Mesías, nada más por mencionar el nombre en hebreo, y que tiene una cierta tendencia y una manera de entender su fe ahora. Y luego está el gentil mesiánico o pseudo mesiánico, que ahora forma parte de un movimiento de raíces hebreas, porque así le han denominado. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí que es muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de un verdadero judío mesiánico que verdaderamente ha entendido el mensaje de Jesús, el mensaje paulino también del Evangelio y de todos los demás apóstoles, este verdadero judío mesiánico nunca va a tratar de judaizar a un gentil, porque sabe que no debe de hacer eso y lo entiende. En pocas palabras, que su cultura judía no la va a tratar de imponer ni de requerir de una persona gentil, sino que a lo más puede decir, yo soy judío mesiánico, yo practico esto porque es mi cultura, no porque la ley me lo requiera, sino porque es mi cultura. Y no se lo voy a requerir a ningún gentil, porque no es su cultura,
ni tampoco la ley mosaica se lo requiere. Entonces, a lo más ese judío que verdaderamente ha entendido el mensaje puede decir, cuando yo evangelice o comparte el mensaje del evangelio con otro judío que todavía no es creyente, lo que voy a compartir es lo que es Yeshua como Mesías, su mensaje, su persona, quién es, el mensaje de salvación. Y esa persona que también es judía como él, va a tomar la decisión por sí misma cuánto judaísmo o cultura judía va a practicar. Si quiere practicar mucho judaísmo o poco judaísmo, eso es secundario. ¿Por qué? Porque entiende de que no se trata de eso el mensaje del evangelio. Ahora, como te dije anteriormente, aún en el judaísmo mesiánico, ya cuando empezamos a analizar dentro de los verdaderos grupos judíos mesiánicos, obviamente no todos creen igual. Y hay algunos que van a tener una claridad doctrinal bastante buena en cuanto a lo que te expliqué, pero hay otros que aún siendo verdaderos judíos mesiánicos, aunque no imponen ese mensaje de la ley mosaica a los gentiles, sí tratan de imponérselo a otros judíos como ellos. O sea que si son verdaderos judíos mesiánicos, si han entendido bien el mensaje del evangelio del nuevo pacto, ni siquiera a otro judío se lo va a tratar de imponer, ni a él mismo, porque va a decir, soy libre en Cristo. Pero cuando no lo han comprendido completamente bien en su totalidad, puede ser que se lo trate de requerir o imponer a otro judío, pero no a otro gentil. ¿Sí me di a entender? Sí, sí. Ahora, cuando llegamos al movimiento de raíces hebreas, y quiero decir algo bien claro, el movimiento de raíces hebreas, el problema no es la fraseología raíces hebreas, porque las raíces hebreas no es algo malo. Las raíces hebreas simple y sencillamente son las cosas hebraicas de la cultura y del lenguaje que es bueno conocer para entender mejor la escritura del Antiguo Testamento. Pero ellos no tratan de dar a entender raíces hebreas en la manera como yo te lo expliqué, sino que para ellos raíces hebreas son raíces judías. O sea, como yo te lo expliqué hace un momento, raíces hebreas sería las raíces del idioma hebreo y de la cultura hebrea para nosotros entender mejor y conocer mejor la escritura y poderla aplicar mejor. Pero en el punto de vista de ellos no es así. En este movimiento de raíces hebreas o de raíces judías, como ellos lo llaman, en ocasiones también, no se refiere tanto a raíces bíblicas, sino se refiere a raíces culturales y a raíces religiosas del antiguo pacto, para que ellos como gentiles al regresar, ese movimiento es un regreso al antiguo pacto, de manera que caen exactamente en donde el apóstol Pablo reconvino o hasta cierto punto regañó al apóstol Pedro cuando le dijo, ¿cómo te atreves tú a judaizar? Como por ejemplo en un capítulo del epístola a los Gálatas, ¿no? Y podemos hablar un poco más adelante de lo que significa realmente judaizar. Pero en breves términos hemos visto desde un punto de vista sociológico qué es un judío mesiánico verdadero y qué es un pseudo mesiánico, o sea, un gentil que aparenta o pretende querer ser un judío, ¿verdad? En cuanto a su manera de hablar, en cuanto a su manera de vestir, en cuanto a su manera de practicar las festividades judías. En pocas palabras, están identificados, por ejemplo, como el escritor del libro de Apocalipsis dice, hay de aquellos, y luego dice la escritura, cuando son los identificados en esta congregación, dice, ustedes han sabido identificar a aquellos que se dicen ser judíos, pero no lo son. Entonces, en el libro de Apocalipsis viene también esa fraseología, en donde ya para el tiempo de Pablo habían gentiles eh, que básicamente llevaban un mensaje judaizante o como lo veríamos hoy de raíces hebreas, pero eran personas que se hacían pasar por judíos, pero que no lo eran. Y el día de hoy, de una manera amplia, nada más quiero decir,
que un verdadero judío mesiánico no cree en una doctrina que es bastante incisiva, bastante punzante, por así decirlo. Es una doctrina que está entre el falso movimiento de raíces hebreas, que es lo que se llama el efraimismo o el identificar a las 10 tribus perdidas de Israel con los gentiles cristianos. Un judaísmo mesiánico verdadero está opuesto a esa doctrina. Los judíos mesiánicos verdaderos no creen en las 10 tribus perdidas, como que seamos nosotros los latinos gentiles cristianos del día de hoy, que simple y sencillamente desconocemos nuestra identidad, pero que somos parte de esas 10 tribus. Un verdadero judío mesiánico se opone a eso, abiertamente. Ahora, del movimiento pseudo-mesiánico o gentil, que trata de judaizar, y lo primero que va a querer venirte a decir es que nosotros, ya seas tú o yo o cualquier otro gentil cristiano creyente, te va a decir que tú eres de alguna de las 10 tribus perdidas, que no lo sabes, pero a lo mejor eres Rubenita o quizás de la tribu de Gad o no sé, de alguna de las tribus de Neftalí o de Aser o cualquiera de las tribus. Entonces te va a venir a decir que tú eres del reino del norte de Efraín, de las 10 tribus perdidas, porque es una señal identificatoria en cuanto a doctrina de este movimiento pseudo mesiánico, pero que el verdadero judío mesiánico no tiene. Interesante definición, hermano Benjamín Escalante. Me ha dejado sorprendido con esa definición. Sí, bastante clara y precisa, amado. Es muy interesante. No sé si tengas alguna otra pregunta que tenga que ver con ese mismo tema, para seguir abundando en ello, si tú quieres, ¿verdad? Sí, sí, tengo muchas preguntas, pero te voy a hacer una hoy. Entonces, amado, ¿qué es judaizar? Porque la iglesia de Galacia o Gálatas había un problema, había una controversia. Incluso a Pedro tuvieron que jalarlo aparte y exhortarlo el apóstol Pablo. Quiero leerte en Gálatas capítulo 2, dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Interesante. Ok, esa palabra es una cosa muy interesante y déjame decirte, para empezar, también vamos a tratar de limpiar el aire o como quien dice, de aclarar ciertas cosas desde el principio. Muchos de nosotros, por el trasfondo que hemos tenido religioso en la iglesia o en la cultura, pensamos como gentiles que somos, ¿verdad? Y sobre todo porque hemos entendido el nuevo pacto en la gracia de Jesucristo y que no estamos obligados como algo requerido, como algo que el nuevo pacto o el evangelio nos requiera, que tenemos que guardar el sábado, o que tengamos que practicar alguna fiesta judía o algún reglamento de la ley mosaica. Como entendemos eso de que no es un requisito, entonces cuando nosotros escuchamos a alguien o cuando vemos a alguien hacer algún tipo de práctica judía, ya sea porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo simple. Como hace un rato yo te mencioné el nombre de Jesús como Yeshua. Entonces hay gente que si me oye decir Yeshua, debido a que tienen un trasfondo antijudaizante bien penetrado, ¿verdad? Y es una cosa buena ser antijudaizante, pero una cosa es ser antijudaizante y otra cosa es ser antihebraico, que no es lo mismo. Ok, ¿Ok? ok. Antijudaizante, cuando yo explique en un ratito más qué significa judaizar, pues nos vamos a dar cuenta que es bueno ser antijudaizante. Pero cuando yo explique lo que voy a explicar ahora, nos vamos a dar cuenta que es malo ser antihebraico. ¿Ok? Interesante. El nombre de Jesús en su idioma original era Yeshua.
el nombre de su mamá, por ejemplo, que nosotros en la cultura de nosotros la identificamos como María. En el idioma hebreo original su nombre era Miriam, ¿verdad? Y Exacto. nosotros pues conocemos a su papá, al que conocemos, el que se presenta en la Biblia como su padre, aunque sabemos que no lo es de manera biológica, lo denominamos José en nuestro hablar diario como el hablar castellano, el español que hablamos. Pero en hebreo su nombre es Joseph. Entonces estamos hablando de Joseph, estamos hablando de Yeshua y estamos hablando de Miriam, culturalmente hablando. Entonces, esos tres nombres son hebraicos. Entonces, si yo los menciono, no estoy cometiendo ningún tipo de pecado, ni tampoco estoy cometiendo ningún tipo de judaizar. El que yo utilice ciertos nombres para identificar a esos personajes desde su trasfondo original hebraico no me hace que yo esté haciendo judaizar. ¿Sí me doy a entender con eso? Sí, sí. El mero hecho de utilizar los términos no me hace judaizante. ¿Ok? Como por ejemplo, otra cosa sería, otro ejemplo, de que el día que estemos celebrando la cena del Señor, un decir, en muchos lugares se celebra de muchas maneras, ¿verdad? Pero si un día yo llego y te digo, ¿sabes qué? Se me hace que hoy podemos celebrar la cena del Señor con pan ácimo, a la manera como se hizo originalmente en la cultura en aquel día cuando Jesús lo hizo. Y entonces, y también te digo, y a la hora de celebrar con vino, vamos a utilizar el vino que tradicionalmente se usa para la Pascua, como culturalmente también se hizo en el día en que Jesús existió. Alguien pudiera decir, no, pero eso es judaizar, nos está queriendo judaizar. Porque aquí en la congregación donde nosotros celebramos la Santa Cena, pues no lo hacemos con pan ácimo, lo hacemos con otro tipo de pan que puede tener levadura quizás. Entonces ya hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y la persona misma puede venir y decirme, no, pues el vino que usamos pues no es realmente vino, es jugo de uva, nada más. No tiene ningún tipo de fermentación. Pero si tú me quieres venir a decir que se tiene que hacer con pan ácimo y con vino, bueno, fermentado de Pascua, entonces eso es judaizar, porque eso es así como lo hacían los judíos. Pero eso tampoco es judaizar. ¿Se me voy a entender? Sí, claro. Entonces, tenemos que entender claramente qué es judaizar, ¿verdad? O, por ejemplo, otro ejemplo, que yo te diga, Johan, vamos a celebrar un servicio especial para nuestro Señor Jesús en el día sábado. El mero hecho de que lo hagamos en el día sábado como un servicio especial no significa que estemos judaizando. ¿Por qué? Porque nada más hicimos un servicio en honor y honra y celebración de nuestro Señor Jesús. Que ocurre que es en el día sábado, el séptimo día de la semana, eso no nos hace más judaizantes o menos judaizantes, porque judaizar no se trata de eso, ¿no? Entonces, el hecho de que porque identifiquemos algunas cosas que porque en la cultura judía se practique y nosotros encontremos alguna coincidencia en lo que hacemos o practicamos, no significa que eso nos haga judaizantes. Eso no significa judaizar. Entonces, si alguien dice Yeshua, gloria a Dios. Si alguien dice Jesús, gloria a Dios. Si alguien utiliza panásimo y vino para la cena y alguien utiliza galleta y jugo de uva sin fermentar, gloria a Dios, ¿verdad? Lo importante aquí es la motivación y la razón por la que estamos haciendo eso y también cuál es el sentir que tenemos al hacer el acto, ¿verdad? O sea, discernir lo que estamos haciendo. Ahora, cuando estamos hablando entonces todo ese tipo de cosas que vienen de la cultura hebraica, no significa de que tengo que oponerme a ellas, ¿verdad? Porque yo no soy anti-hebraico. Ahora, sí soy anti-judaizante porque le voy a explicar qué significa ser judaizante. Bíblicamente hablando, ser judaizante, y eso es muy fácil de identificar en un sentido muy básico. El apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, nos enseña que ser judaizante es cuando una persona
ya sea judío o ya sea gentil, practica cosas que se requerían en la ley mosaica, en el antiguo pacto, no solamente como prácticas en sí mismas, culturales, sino como prácticas requeridas y necesarias e indispensables que una persona las tiene que guardar o cumplir para que pueda ser salva. O sea que si yo voy a guardar Shabbat, tengo que guardar para que yo pueda ser salvo. ¿Mm? Que si yo voy a celebrar festividades del antiguo pacto, las tengo que hacer para que yo pueda ser salvo. Que si yo voy a guardar los 10 mandamientos, los tengo que guardar para que yo pueda ser salvo. En fin, o la dieta que utiliza el antiguo pacto en cuanto a animales limpios e inmundos, que yo tengo que observar esa dieta alimenticia para que pueda yo ser salvo. Ya sea que el predicador que venga o el enseñador sea judío de raza o sea gentil, si trae este tipo de enseñanza, o sea, que se me requiere y se me impone básicamente de que yo tengo que guardar este tipo de cosas del antiguo pacto para que yo pueda ser salvo, entonces eso es judaizar. ¿Sí me Interesante. entiendes? Sí, Ahora, sí, sí, o sea que guardar y celebrar son cosas diferentes. son dos cosas diferentes. Si yo pienso que es una cosa, es un requisito para que yo pueda ser salvo, entonces ya caí en el movimiento judaizante. Pero eso es muy fácil, eso la mayoría, si no es que todos los evangélicos, reconocemos eso muy fácilmente. Pero lo que te voy a decir a continuación, eso no lo reconocen muy fácilmente los evangélicos. Y puede ser que muchos, después de lo que te voy a decir, quizás ya no me quieran volver a ver. Pero lo tengo que decir porque es parte de la definición. Ahora, muchos te van a decir, bueno, por ejemplo, pues no vamos a guardar o no vamos a observar o cumplir el sábado como un requisito para ser salvo. Pero un adventista te puede venir y decir, un ejemplo, yo no lo guardo para ser salvo, pero lo voy a guardar porque ya soy salvo. O las Interesante. fiestas, o las fiestas del antiguo pacto. Puede venir decirte una persona que, uno del movimiento pseudomesiánico que te diga, pues las fiestas del antiguo pacto yo no las guardo para ser salvo, sino porque ya soy salvo. O puede venir alguien y que te diga de ese mismo movimiento, pues yo guardo la ley de la alimentación de animales limpios e inmundos, no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Entonces, si judaizar nada más fuera para ser salvo, entonces lo que te están queriendo decir es que ellos no son judaizantes porque no lo están haciendo para ser salvos, sino porque ya son salvos. Entonces, ellos tendrían una buena excusa para decir lo hacemos, pero no hemos caído en ser judaizantes, ni somos judaizantes porque no lo hacemos para salvación. Y con eso se librarían de cualquier tipo de condenación o de recriminación o de reconvención de parte de los evangélicos. Pero no se dan cuenta de algo muy, muy especial, de que el apóstol Pablo, cuando él escribe el epístola a los Gálatas, él utiliza el término judaizante no solamente para los que guardan las cosas con motivo de ser salvos, sino que en pocas palabras a eso le llama justificación el apóstol Pablo. O sea, aquellos que dicen, bueno, yo guardo esto para justificarme ante Dios y así ganarme mi salvación. A eso le llama justificación. Pero el apóstol Pablo no solamente prohíbe el ser judaizante para salvación o justificación, sino que el apóstol Pablo también prohíbe ser judaizante en cuanto a la santificación, que es lo que viene después de la justificación. En pocas palabras, que yo no puedo decir, pues no guardo el sábado para ser salvo, sino porque ya soy salvo. O sea, lo que te quiere dar a entender es, no guardo el sábado para justificarme, pero sí lo guardo para santificarme.
Si viene las mismas fiestas judaicas, te dice, bueno, yo no guardo las fiestas anuales del antiguo pacto para ser salvo, pero lo hago para santificarme, porque ya soy salvo, porque la santificación viene después de la justificación. Pues cualquiera que venga para decir que no lo hago para justificarme, sino para santificarme, ahí es donde está el problema también. Porque judaizar no nada más es guardar o cumplir cosas del antiguo pacto para justificación, sino también para santificación. Porque si tú dices que eres salvo por Cristo, pero te tienes que santificar después de que eres salvo a través de la guarda de mandamientos, cualquiera que esos sean, entonces estás yendo en contra del apóstol Pablo, que nos dice que no somos santificados por la guarda de mandamientos, sino por el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, interesante, muy Porque el profundo. apóstol Pablo no enseñó de que somos salvos por Cristo para luego regresar a la ley para que entonces seamos santificados. No, él no enseñó eso. Él enseñó, somos salvos por Cristo o justificados en Cristo, y una vez justificados estamos firmes en esta gracia, dijo él en capítulo 5 de Romanos. Y en Gálatas dice, y si entonces ya hemos sido justificados, debemos vivir según el Espíritu. Déjame mostrarte aquí. Interesante. Entonces, Benjamín Escalante, Déjame ellos, mostrarte nada más una cosita. En Gálatas capítulo 5, perfecto. dice el verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, ese no estéis otra vez sujetos significa no piensen o no traten de regresar a justificarse mediante la ley, pero si seguimos leyendo, implicaría también no traten de regresar a tratar de santificarse a través de la ley. Porque más adelante dice así, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y luego dice, verso 18, si gustas leerlo allá, ¿cómo dice? 5:18, ¿lo tienes? Creo que tu micrófono está ahora. Ok, bien. Dice Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. Ahora, cuando dice si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, muchos lo interpretan como que está nada más hablando de la justificación. Si sois guiados por el Espíritu, entonces no estáis bajo la ley, como que dice, pues no es para justificación, pero sí es para santificación. Pero precisamente eso es errado, porque lo que está queriendo decir es, pero si sois guiados por el Espíritu en tu camino de santificación, entonces no estáis bajo la ley. Lo que quiere decir es que fuimos justificados en Cristo, y después de que Cristo nos justificó, nos entregó al Espíritu Santo para que Él nos santifique. Es una persona divina viviendo en nosotros la que nos santifica. No somos nosotros mismos santificando mandamientos los que llevamos a cabo nuestra santificación. En el antiguo pacto, sí, una persona santificaba ciertos mandamientos para santificarse a sí misma. En el nuevo pacto es una persona divina viviendo dentro de nosotros que lleva a cabo y a efecto ese proceso de santificación, de manera que no somos a la manera del antiguo pacto santificados por guardar mandamientos, sino por el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces, si una persona, aún siendo evangélica, enseña, sí, no somos justificados por la ley, pero después que hemos sido justificados por Cristo, Cristo nos regresa a la ley para santificación. Entonces, ¿qué es lo que enseñan muchos en el mundo cristiano? Que somos justificados por Cristo, pero santificados por los mandamientos. Sí. Estamos en un grave problema.
Y Muy eso bien. viene, ese problema viene desde los reformadores, porque ellos lo enseñaron y lo entendieron de esa manera. Entendieron correctamente que somos justificados por Cristo, pero entendieron incorrectamente de que Cristo nos vuelve a mandar a la ley para santificación. Aquí el apóstol Pablo no nos enseña eso, nos enseña, somos justificados por Cristo y somos santificados después por el Espíritu. De manera que no hay lugar para la ley en el nuevo pacto, ni para justificación, ni para santificación. Todo es obra de Dios. Justificados por Cristo, santificados por el Espíritu. Ahora, ¿significa eso de que no debamos ser obedientes? Claro que no, debemos ser obedientes al obrar del Espíritu en nuestra vida. No estamos hablando en contra de la obediencia. De lo que estamos tratando de aclarar es cuál es el medio que lleva a cabo esa santificación. Muy bien, excelente. Entonces, ellos, los judaizantes, usan estrategias para entonces judaizarte y llevarte a lo que es la ley. Entonces, tú me estás diciendo que ellos usan esta estrategia. Tú eres salvo por Cristo, por el Mesías, por Yeshua. Ahora, como tú eres salvo, debes guardar la ley. En eso no son diferentes a muchos evangélicos, ¿eh? La diferencia está en que en el contenido de los detalles, porque esa misma base o esa misma premisa o esa misma enseñanza la dice por igual uno que es reformado, por ejemplo. Un ejemplo. No son los únicos, pero eso es un ejemplo. Y no significa que estoy hablando mal de mis hermanos reformados. Simple y sencillamente estoy exponiendo una enseñanza, la estoy poniendo en manifiesto, ¿verdad? Los culpables no son los hermanos reformados, es la enseñanza la que es incorrecta, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, nuestros hermanos reformados enseñan, somos, siendo evangélicos, somos justificados por Cristo, pero santificados por la ley. Ahora, el reformado nada más llega a decir, somos santificados por la ley de los 10 mandamientos. Hasta allá llega. Porque en su mentalidad, la otra parte de la ley, o las otras partes de la ley, la civil y la ceremonial, que es así como ellos creen y enseñan, pues ha sido derogada y quitada. Entonces, nada más queda la parte moral, que son los 10 mandamientos. Entonces el mesiánico viene y dice, bueno, pues yo he escuchado que el reformado enseñaba así, y me parece bien, no somos salvos por la ley, pero sí somos santificados por la ley. Entonces viene el mesiánico o el pseudo mesiánico, mejor dicho, y dice, pero ¿por qué nada más son los 10 mandamientos? ¿Por qué no es toda la ley? Entonces a él se le hace mucho más fácil y sencillo decir, bueno, ¿por qué tenemos que cancelar 2 partes de la ley y nada más decir que una parte está vigente, cuando en realidad no hay ninguna parte de la Biblia que diga eso? Entonces, si somos santificados por la ley, entonces debemos ser santificados por todo lo que la ley dice. Por fiestas, por 10 mandamientos, por ley dietética, por aquí, por allá, en fin, La por un montón de cosas. circuncisión. Todo eso. Ajá. Entonces, ¿pero quién se tiene la culpa? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién le abrió la puerta al pseudomesiánico para creer así? El mismo evangélico, pero que no se había dado cuenta. Pero el apóstol Pablo aquí no está enseñando eso. Él no deja ninguna media puerta entreabierta. Él dice no. Para la santificación no es por la ley, ni la de los 10 mandamientos, ni por ninguna otra. O sea, 613 mandamientos según la ley mosaica. O sea No, que Pablo aquí, donde tú leímos en Gálatas 5, cuando dice 18. que somos guiados por el Espíritu Santo y no estamos bajo la ley, está diciendo que son los 613 mandamientos. Sí, o sea, no estamos guiados por ninguno de esos 613 mandamientos o santificados por esos 613 mandamientos, sino por el Espíritu Santo. Muy Ahora, bien. si el Espíritu Santo vive en nosotros, dice, entonces nos va a llevar a cosas buenas. El gran problema es que la gente piensa que si nosotros
no tenemos ya sea 10 mandamientos o 613 mandamientos enfrente, que nos vamos a perder, que nos vamos a dedicar a cometer cosas que no están bien, porque piensan que ese es el único estándar que puede existir. Para ser Pero salvo. ya sea para ser salvos o para ser santificados, en este caso para ser santificados, Muy bien, porque, interesante. porque judaizante implica hasta eso, o sea, la parte de la santificación también. O sea, no solamente cómo somos justificados, sino cómo somos santificados. Ahora mi pregunta es, ¿tú crees verdaderamente que el Espíritu mismo de Dios, Dios mismo que vive en ti y que te ha convertido y te ha salvado y te ha regenerado y te ha transformado, ese mismo Espíritu te va a llevar a cometer cosas carnales? Y que necesitas una guía externa que te muestre qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. ¿O no tendría más sentido que el mismo Espíritu que vive en nosotros nos hable directamente a nuestro corazón, nos redarguya y nos diga esto no está bien, no lo puedes hacer? Porque si realmente es con algo, con una insignia externa, con lo que nos muestra Dios, si está bien o está mal, y a través de eso nos santificamos, entonces, ¿para qué nos dio el Espíritu dentro de nosotros? Si eso ya estaba ahí. Interesante. Cuando tú hablabas, me vino a mi espíritu en Romanos capítulo 8, donde dice que no hay condenación para los que están en el Mesías. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque andamos conforme al Espíritu una vez estamos en el Mesías. Es el que no está en el Mesías, el que trata de encontrar en la ley, ya sea los 10 mandamientos o más extensa que sea la ley, el estándar para caminar. Es el que verdaderamente no está en Cristo. Porque si tú estás en Cristo, el Espíritu Santo que está en ti mismo, dice el apóstol Pablo, clama, Abba, Padre. Y si no sabemos ni siquiera cómo pedir, dice el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, clamando, Abba, Padre. O sea, que si verdaderamente somos hijos de Dios, entonces tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y el Espíritu de Dios que está en nosotros nos guía hacia cosas buenas, no hacia cosas malas. Es lo que el apóstol Pablo nos quiere dar a entender, y que somos santificados no por el guardar actos externos, ¿verdad? Como mandamientos, sino somos santificados internamente por el obrar del Espíritu. Interesante. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso se lo reveló Dios a Pablo, ¿verdad? Y quiero que tú veas que no nada más Pablo sabía eso, también Pedro enseñaba lo mismo. Está aquí en Primera de Pedro, versículo 1 y verso 2. ¿Cómo lo lees ahí? ¿Cómo dice? Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegido según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu. Ahí está. Ahí está. En santificación del Espíritu, ahí está. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, yo no estoy en contra de la obediencia, y dice ahí, para obedecer. Tampoco estoy en contra de la ley en sí mismo. La ley es buena, dice el apóstol Pablo, si uno la utiliza legítimamente. Lo que tenemos que corregir es cómo aplicamos el uso de la ley ahora que ya somos creyentes cristianos del nuevo pacto. No estoy diciendo de que la ley sea mala en sí misma. No, la ley siempre ha sido buena en sí misma, buena para lo que Dios la diseñó a hacer, a funcionar, a llevar a cabo en la vida del ser humano. Pero una vez que hemos sido justificados en Cristo y santificados en el Espíritu, entonces la ley mosaica sigue teniendo su propósito, pero solamente en aquellos que todavía no son creyentes en Cristo. Todavía sigue teniendo un propósito para los que no son creyentes en Cristo,
¿Por qué? Porque para los que son todavía incrédulos, la ley mosaica todavía les sigue definiendo cuál es el pecado. Ok, Por muy eso, bien. por eso el apóstol Pablo dice, porque la ley no es para el justo, o sea, para el justificado, sino para el homicida, el asesino, el parricida, el disoluto. Empieza a decir una lista de cosas que no tienen nada que ver con los creyentes, que han sido regenerados, limpiados, renovados. O sea, está hablando de una persona en su previa manera de vivir. Y dice que en ese tipo de personas la ley todavía aplica, pero en un creyente cristiano la única ley que aplica es la ley de Cristo, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Sí, y el mismo apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 7, verso 12, la ley es santa, es justa, es buena. Uh-huh. Sí, la ley no es mala en sí misma, o sea, que el hecho de que yo diga hay que corregir este uso de la ley no significa de que yo esté hablando mal de la ley. Lo que estoy haciendo es corregir la mala interpretación de la ley que nosotros como humanos le hemos dado. Estamos corrigiendo la mala interpretación y la mala aplicación de la ley. No estamos en contra de la ley misma, sino estamos en contra de la mala aplicación y de la mala utilización que como cristianos mismos hemos hecho de ella. Sí, entonces, ¿será que ellos no han entendido esa revelación? Entonces comienzan a judaizar como Pedro, que a lo mejor no entendía y Pablo comenzó a enseñarle. Yo pienso que sí. Yo pienso que parte de lo que Pablo hizo allí fue precisamente eso, de que Pedro todavía no había logrado comprender bien el obrar del Espíritu, porque Pedro también recibió revelaciones, o sea que en un principio él mismo, aun cuando ya Cristo había ascendido al cielo, él mismo estaba hasta cierto punto cerrado al obrar del Espíritu. No estaba opuesto ni en contra, sino estaba cerrado porque él mismo se había encerrado en sí mismo, ¿verdad? Y el Espíritu tuvo que abrir esa mente y ese corazón para decirle, ve a casa de Cornelio y predica. Entonces, y cuando llegó allá, pues se sorprendió de que el Espíritu Santo cayera sobre gente que no eran judíos. Y después de todo, cuando empieza a contar todo, dijo él, ¿y quién era yo para impedir a Dios? Dijo, ¿quién era yo para ponerme allá a obstruir lo que Dios quería hacer? Mejor era cooperar, dijo él, ¿no? Entonces, pero en cuanto yo pienso de que en un principio, él entendió la parte de la justificación. Pero como judío, como buen judío del Antiguo Testamento, él quizás pensó inicialmente, pues sí, yo me salvo en Cristo, me justifico en Cristo, pero me santifico por la ley. Entonces, al pensar de esa manera, pues empezó a retraer de aquellos gentiles que comían no a la manera judía. Y dice que hasta Bernabé cayó en esa simulación o hipocresía, porque también era judío. Pero lo hicieron por temor a aquellos que venían de la circuncisión, o sea, del partido de Jacobo de Jerusalén. Cuando llegaron a Antioquía y empezaron, es como que tú digas, estos de aquí tienen ciertos escrúpulos bien fuertes. Yo quizás ya no tanto, me quedan algunos pocos. Y mientras estoy con la gente que es libre, pues no va a haber ningún problema porque los que son libres no me van a juzgar, aunque me queden pocos escrúpulos desde ese punto de vista del antiguo pacto. Y estoy ahí, convivo con ellos, y mientras más conviva con ellos, más libre empiezo a ser. Pero cuando de repente vienen visitantes que traen escrúpulos muchos más grandes que los que yo tengo, o sea, que están como yo estaba antes, entonces me voy a retraer porque como no estoy completamente libre de esos escrúpulos todavía, entonces me da miedo que me vean y me juzguen. Y es lo que pasó con Pedro, que cuando vio que llegaron aquellos de Jacobo que tenían muchos escrúpulos, porque los que venían de Jacobo todavía no habían entendido sobre la justificación y santificación de una manera plena y correcta, habían aceptado a Jesús, pero no entendían todas las implicaciones de lo que significaba aceptar a Jesús. Entonces Pedro se cohibió, perdón, y prefirió hacer lo que es más sencillo hacer.
me retraigo, empiezo a hacer poquito a poquito, más como era antes, y me hago más como son los visitantes para que ellos no me juzguen y no me hagan sentir mal, porque también soy judío igual que ellos. Y dice que cuando empezó a hacer eso, entonces hasta Bernabé cayó en esa hipocresía, dice el apóstol Pablo. Sí, Fue cuando él dijo, si tú, siendo judío, ya te has pasado un buen tiempo aquí con nosotros en Antioquía, ya has convivido con los gentiles, y cuando no estaban aquellos visitantes con esos escrúpulos, tú te sentías libre entre los gentiles, y ya eras igual que nosotros, que ya no tenemos esos escrúpulos. Entonces, ¿por qué al retraerte haces eso? E indirectamente le estás diciendo a los gentiles con los que antes tenías libertad, que básicamente lo mejor es hacerte como aquellos que sí tienen escrúpulos. O sea, los estás jalando a judaizar. Indirectamente les estás diciendo que hay otro camino mejor que ese. Que el camino mejor es regresar a ser escrupuloso en cuanto a la ley del antiguo pacto como eras antes. Eso es judaizar. excelente. Porque no les Entonces, estás diciendo tienen que justificarse a través de esto, pero básicamente les estaba diciendo tienen que santificarse apartándose de los animales inmundos, o tienen que apartarse de esto y tienen que empezar a guardar aquello, siguiendo sus escrúpulos. Entonces el apóstol Pedro quizás en ese tiempo no había entendido bien la santificación a través del Espíritu. Y entonces es ahí donde Pablo lo corrige. Y le dice, nuestra santidad es una cosa interna que el Espíritu Santo lleva a cabo adentro, ya seas judío o ya seas gentil. Porque el Espíritu Santo no es ni judío ni gentil. El Espíritu Santo es divino, es celestial. Y lo que él hace en la obra de cada uno de nosotros, ya sea que seamos judíos culturalmente hablando, no lo seamos, seamos gentiles, hace la misma obra. me encantó esa frase. El Espíritu Santo no es ni judío ni gentil. Me Es encantó. divino, es celestial. Uh-huh. Excelente. ¿Cómo más o menos cuántos años habían pasado con esa confrontación? 2 años, 3 años más o menos, después que el Mesías ascendió a los cielos. Bueno, en este momento no estoy al tanto de cuántos años ya habían pasado, pero yo creo que Me ya imagino que habían habían pasado, pasado 2 años, 3 años más. por lo menos ya habían pasado quizás 3 años o más, ¿verdad? Cuando él hace eso, porque él empieza a narrar, el apóstol Pablo, del capítulo 2, si no me equivoco, empieza a narrar cuánto tiempo había hecho esto, cuánto tiempo había hecho aquello, y cuánto tiempo había ido um, con Tito cuando subió a Jerusalén. Pero ya cuando empieza a hablar de la parte, ya habían pasado bastantes años. Sí, sí. O sea que lo que te quiero decir es, mira, interesante porque hay pastores que tienen muchos años en el ministerio, evangelistas, Uh-huh. hermanos, están enseñando bien, tienen un conocimiento de las escrituras, pero de repente esos pastores comienzan a volver atrás como Pedro y comienzan entonces a judaizar. De repente, ellos comenzaron bien. Y se vuelven pseudomesiánicos. Exactamente, no entiendo. ¿Será que ellos no tenían esa revelación? ¿O Sí, será no estaban convencidos? yo pienso que quizás no es tanto que no hubiera entendido bien su justificación en Cristo. Esa parte yo creo que sí la entendieron. Lo que definitivamente, al igual que Pedro, carecían era un buen entendimiento de su santificación a través del Espíritu. Porque si Excelente. piensan que se santificaban a través de los mandamientos, y cuando empiezan a examinar los mandamientos que ellos guardaban, entonces, de acuerdo a su tradición evangélica, les dicen, no, pues guardas este y este. Cuando se topan con un pseudo mesiánico que está bien preparado en su mentalidad y empiezan a platicar con este pastor, entonces lo primero que le van a hacer ver es, estamos de acuerdo en que nos santificamos a través de la ley. Y va a decir él,
El evangélico, sí, sí está bien, porque no ha entendido bien esa parte. Entonces, fácil le van a decir, ¿y cuáles son los mandamientos que tú practicas para santificarte? Pues este y este, unos 2 o 3, ¿verdad? Por decir. El mesiánico o el pseudo mesiánico le va a decir, ¿y por qué nada más 2 o 3? Si la ley tiene 613. Entonces, el que está desprovisto de la capacidad o de la capacitación para entender, por su carencia de entender el ministerio del Espíritu en la santificación, entonces dice, ah, sí tienes razón. Y luego viene el pseudo mesiánico y le dice este pasaje fuera de contexto. Porque el que sigue a Jesús debe imitarlo tal y como él anduvo, debe caminar como él anduvo. Entonces Jesús se circuncidó, Jesús usaba tzitzit, Jesús vestía con el talit, Jesús iba el sábado a la sinagoga. Entonces el pseudomesiánico le pone esa lista de cosas y entonces el pastor evangélico dice, wow, tiene razón. Lo mejor es que me haga pseudomesiánico. ¿Por qué? Por no entender el ministerio del Espíritu Santo en cuanto a la santificación. Wow. Si yo entiendo eso, nadie me mueve de donde yo estoy. Porque el apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y él guardará mi depósito hasta aquel día. Sí, Desconocen el mandamiento, desconocen la explicación en sí, cuanto al ministerio de santificación del Espíritu, sobre todo la explicación paulina. sí, sí. Y Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe? Muy Dando interesante. a entender. Bueno, y la respuesta es, como tú preguntaste, ¿recibieron el Espíritu por el oír, la predicación del mensaje o por las obras de la ley? Y la respuesta es, bueno, pues por el oír con fe. Entonces les dice, si con eso empezaron, entonces ¿por qué terminan ahora por las obras de la ley? Porque si empezaron oyendo de Cristo, ¿por qué entonces no continúan ahora oyendo del Espíritu? Ahora, quiero que tú veas otro pasaje aquí, que ese pasaje no lo escribí yo, ¿verdad? Este pasaje lo escribió el apóstol Pablo. Déjame ver si lo encuentro aquí rápidamente. Es donde el apóstol Pablo les empieza a explicar y les dice que nosotros esperamos, aguardamos la promesa que nos ha dado a través de la fe y por el Espíritu. Ah, qué lástima que no lo tengo ahorita en la mente. O acá está, 5:5 de Gálatas, léelo. 5:5 dice así, pues nosotros, por el Espíritu, guardamos la fe, la esperanza de la justicia. Sigo. Pues no, por el Espíritu, no dice que es por la ley. No dice que no es ni siquiera la ley de los 10 mandamientos ni la ley de los 613 mandamientos. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos, o sea que están esperando, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. O sea, que por fe el que ya ha sido justificado está siendo santificado por el Espíritu y por su fe está guardando la esperanza de la justicia que recibirá en aquel día cuando sea glorificado y resucitado. O sea que por fe creyó y fue justificado, por fe está siendo santificado por el Espíritu y por fe va a ser glorificado y resucitado por Jesucristo cuando venga por segunda vez. El único lugar donde la ley tuvo algo que hacer es que cuando yo era incrédulo o no creyente, me mostró que yo era pecador y me condenó como pecador. Santo. Y ese trabajo lo sigue haciendo. Excelente. Y lo sigue haciendo en cada pecador para traerlo como reo de culpa a los pies de Jesús. Pero una vez que llega a los pies de Jesús, entonces Jesús lo justifica y luego se lo entrega al Espíritu Santo para ser santificado. Excelente. Bueno, mi hermano me ha dado una excelente respuestas
sobre los mesiánicos, ¿verdad? Lo verdadero y lo falso, qué es judaizar. Excelente, mi hermano, de verdad que sí. Te agradezco, Dios te ha dado un espíritu de sabiduría. Sí, Benjamín, ¿cuántos años tú tienes en el Evangelio? Bueno, bueno, yo crecí en un hogar no católico. Puedo decir que crecí en un hogar hasta cierto punto religioso, ¿verdad? Crecí en un hogar que era bastante judaizante. Pero cuando cumplí la edad de los 18 años, empecé a buscar por mí mismo las cosas de Dios. Y desde esa época fue que encontré a Jesucristo a los 18 años. Y a partir de ahí, pues he seguido militando en las cosas del Evangelio. Cada vez el Señor ha tenido, pues, más paciencia conmigo, ¿verdad? Me ha ido enseñando cosas a lo largo de estos años. Pero estamos hablando de 1986, por allá. Estamos hablando Un de poquito, 33 poquito años. antes. Estamos hablando de unos 33, 35 años por allá. Ok, muy bien. No me había puesto a contarlos, pero ya que me estás preguntando, pues hacemos la cuenta. Sí, sí, claro. Sí, porque que, o sea, te veo que tú tienes una capacidad, una sabiduría, una madurez, ha entendido lo que es eh, las escrituras, la justificación por la fe, ¿me entiendes? Todos esos temas profundos, como lo habla con denuedo, ¿me entiendes? Entonces, es interesante porque no todo el mundo que tiene la capacidad de esos temas. Bueno, quiero decirte que ante todo, no es mi inteligencia, ni es mi mucho estudio, y siempre que me lo preguntan lo voy a decir, ¿verdad? No, no es el mucho estudio, y con eso no quiero decir que el estudio no sea bueno. Sí, paso muchas horas estudiando, pero no se debe a eso. Lo que se necesita antes que todo es tener un corazón ah, contrito, humillado, abierto a las cosas de Dios, sincero, franco, de que le digas al Señor, Señor, te necesito, te busco, enséñame. Y lo demás se lo hace. Bien, para ya ir finalizando, ¿qué consejo le da a esos hermanos que, que han caído en los pseudos mesiánicos y en el judaísmo? Bueno, que primero que nada, que Dios siempre sigue siendo el mismo Dios misericordioso. El mismo Dios lleno de gracia que una vez nos salvó, que una vez nos justificó. Y si estamos en un mal camino, mm, porque no hemos comprendido bien su escritura y no hemos comprendido bien el ministerio de santificación del Espíritu Santo, y por eso hemos buscado otras avenidas u otros caminos que traten de llenar nuestro vacío espiritual, porque donde estábamos no lo encontramos. Quiero decirles que ese vacío espiritual no va a ser llenado tampoco por el pseudo-mesianismo. El único que puede llenar ese vacío es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces hay que regresar a la escritura y hay que ser nada más no orgullosos. Así como ellos quizás sintieron que no iban a ser orgullosos cuando quizás fueron deslumbrados por ese mensaje pseudo-mesiánico y dijeron, bueno, pues yo pensé que estaba bien siendo cristiano evangélico, pero ahora me voy a hacer pseudo-mesiánico. Pues de la misma manera como dejaron ese orgullo, de la misma manera hay que dejar el orgullo otra vez y decir, bueno, Señor, si es bien. Y fíjate cómo dice el libro de Hebreos, es un libro bastante hermoso, pero hay un capítulo, creo que es el capítulo 12, en donde, déjame leerte un pasaje que me gusta mucho, lo voy a poner de la escritura. Capítulo 13 va a ser, del libro de Hebreos.
Y con eso vamos a concluir, ¿verdad? Capítulo 13, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así, 9, 13:9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. O sea que acá dice el apóstol, bueno, el escritor de la epístola a los Hebreos, quiera que haya sido, dice: lo que conviene es afirmar nuestro corazón con la gracia de Dios, con la gracia de Jesús. Y pues esto es lo único que me gustaría decirles, que gracias a Dios estamos bajo su gracia y hay que aprovechar ese tiempo y esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios. El apóstol Juan fue muy claro en su evangelio cuando dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, dijo Jesús. Así que regresemos a él. No apartemos nuestra mirada ni nuestros ojos del perfeccionador de nuestra fe, porque no solamente es el autor, sino también el consumador o perfeccionador de nuestra fe. Jesús, no hay nadie más. O Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, amado, por esas palabras. Tengo diferentes preguntas, pero ya el tiempo no nos da. Espero que, ¿verdad?, verte nuevamente por Claro que sí, aquí. con mucho gusto. Nada, muchas gracias por tu tiempo y se te agradece, de verdad que sí. Un placer y estaremos para la próxima, muy prontamente. Pues shalom, Dios te bendiga. Shalom, bendiciones.